Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. Te perdono. Ikigaya nunca se había aburrido tanto estando en la escuela. Esta sensación de aburrimiento incluso superaba la que había experimentado antes de cruzar al otro lado. Durante todo el día, su mente estuvo llena de esa sola palabra: Tafosiris. ¿Qué clase de lugar era eso exactamente? Era tan curioso. En cuanto Ikigaya llegó a casa, fue directamente a su habitación, encendió el ordenador y siguió buscando el término. Por desgracia, no parecía encontrar nada. Esto le causó una gran decepción. Él creía que Internet era todopoderoso, así que empezó a hojear libros. Tras cruzar la frontera, había reunido muchos libros sobre historia antigua. El antiguo Egipto, como civilización antigua de renombre mundial, tenía una fuerte presencia. Gracias a su fama, había muchísimos libros para consultar. Animado por una pasión que no había sentido en mucho tiempo, Ikigaya finalmente encontró lo que buscaba: Tafosiris, transliterado fonéticamente, pero el significado era mucho más grandioso: la tumba de Osiris. Como el primer imperio esclavista del mundo, la religión de los antiguos egipcios también se encontraba entre las más antiguas. Si bien la mitología egipcia no fue tan conocida en épocas posteriores como la griega, algunos de sus nombres se difundieron ampliamente. Osiris fue sin duda uno de ellos. La historia de Osiris, Isis y Set, este drama familiar, fue una parte fundamental de la mitología egipcia. Al fin y al cabo, la trama de asesinar a un hermano y raptar a su esposa era el tipo de historia que a los caballeros de generaciones posteriores les encantaba escuchar. El antiguo Egipto fue en su día la joya más brillante de la región mediterránea. Una civilización avanzada y una potencia militar formidable. Todo ello se fundamentó en la unificación del Alto y el Bajo Egipto. En aquella época remota, la unificación del Alto y el Bajo Egipto trajo la tan anhelada paz a los antiguos egipcios. El gran dios Osiris, que representaba la agricultura y la civilización, alcanzó gran prominencia. Este dios recién surgido distaba mucho de ser modesto. Su rápido ascenso sacudió el estatus de muchos de los dioses más antiguos. Un claro ejemplo fue Set, el dios que simbolizaba la destrucción y la ferocidad. Set era una deidad ancestral venerada por el pueblo del Bajo Egipto desde la primera dinastía, alrededor del año 4000 AC. El resultado se podía apreciar claramente a través de la mitología. El culto a Osiris finalmente triunfó, y lo que quedó fueron historias espectaculares como la de Set matando y desmembrando a Osiris, solo para que Osiris fuera protegido y resucitado a la fuerza de diversas maneras. Esta historia, sin duda, conmovió profundamente a los lectores del antiguo Egipto. El lugar donde Osiris fue enterrado en el mundo humano se convirtió en uno de los temas más comentados entre la población egipcia. Se creía que Tafosiris era uno de los lugares donde se encontraba la tumba de Osiris. En realidad, existían dos lugares conocidos como Tafosiris. Uno al noroeste de Alejandría, cerca del mar, y el otro al suroeste de Alejandría, tierra adentro. Debido a la información limitada de Miura, Ikigaya no pudo determinar de qué Tafosiris procedía la vasija de cerámica. Por supuesto, esto no le decepcionó. Comprendió perfectamente que haber encontrado tanto en tan poco tiempo significaba que ya tenía bastante suerte. Ahora que tenía un propósito, este tarro de cerámica seguramente satisfaría su curiosidad durante mucho tiempo y le brindaría mucha alegría. Mientras tanto, casi al mismo tiempo, en otro rincón del mundo, un grupo de personas experimentaba emociones completamente diferentes por la misma razón. En Egipto, en un pequeño pueblo llamado Dioquet, se desarrollaba una escena muy discordante. El lugar: una pequeña posada local. ¿Dónde está? Un hombre vestido con la indumentaria típica árabe, completamente cubierto de pies a cabeza, dejando al descubierto solo los ojos y la nariz, estaba sentado en una silla. Sus ojos reflejaban furia. Se dirigía a una mujer que yacía tendida en el suelo. Varios hombres vestidos como él estaban cerca. Su postración no se debía claramente al respeto, sino a la opresión violenta, pues el cuerpo de la mujer estaba cubierto de moretones. La mujer no habló.
Quizás ya no le quedaban fuerzas, o quizás simplemente no quería responder a esos matones. Mujer oriental, no intentes provocarme. Y no esperes que nadie venga a salvarte. El hombre se burló en voz baja. Cuando murieron tus compañeros, deberías haberlo sabido. Todos tocaron lo que no debían y entraron donde no debían. Habla y podrás irte. No me interesa alguien tan común como tú. De repente, el tono del hombre se suavizó. Deberías valorar tu vida. ¿Irme?, preguntó finalmente la mujer. ¿Me dejarás ir? No me tomes el pelo. No sé qué está pasando, pero sin duda habéis matado gente. Sois terroristas, ¿verdad? Tras intercambiar miradas, los demás presentes en la sala rieron con frialdad. ¿Terroristas? Es un chiste muy bueno, pero no importa. Lo que importa es, el hombre se levantó de la silla y se acercó a la mujer. La única razón por la que tienes esta oportunidad es porque tus compañeros murieron accidentalmente. Ahora, dime qué necesito saber y te dejaremos ir. Así de simple. Pero la verdad es que no sé de qué estás hablando, la mujer mostró temor al ver que el hombre se acercaba. ¿Quiénes que son ustedes exactamente? Parece que no pudiste aceptar lo que viste, ¿eh? Después de todo, solo eres un ladrón de poca monta. Bien, te lo diré. Estamos buscando una jarra de cerámica. Es imposible que la hayas olvidado. El valor de todas las demás cosas que te llevaste de la tumba no se compara con el suyo. Tarro de cerámica. La mujer pareció estar intentando recordar, y entonces su expresión cambió. Parece que te acordaste, dijo el hombre con desdén. Atreverse a robar una reliquia sagrada de nuestros antepasados es un pecado imperdonable. Pero si confiesas con sinceridad, el perdón no está descartado. Yo no sabía que era algo tan importante. La mujer temblaba, soportando el dolor que recorría todo su cuerpo. Este hombre era aterrador. Ella no podía comprender lo que estaba sucediendo, pero las escenas de la muerte de sus compañeros seguían grabadas vívidamente en su mente. Fue espantoso. Ella ya había enviado el artículo de vuelta a Japón, y se lo había enviado por correo al hijo del vecino. El solo pensar en ello la aterrorizaba aún más. No necesitas saber tanto. Bien, preguntaré una última vez. ¿Dónde está? El hombre parecía estar perdiendo la paciencia. Extendió un dedo y lo deslizó suavemente por el rostro de la mujer. Un leve crujido, como el zumbido de los insectos, provino de entre sus túnicas. Al oír ese sonido, las pupilas de la mujer se dilataron de miedo. Japón. Chiva. Se lo di a la hija de mi vecino. Gritó. Grieta. El hombre le aplastó la garganta. Te perdono. Lo dijo en voz baja y luego se volvió hacia sus subordinados. Todos lo han oído. Vayan a prepararse. Capítulo 8. La verdad oculta. Quizás no exista en este mundo criatura más compleja que los humanos. Constantemente crean cosas nuevas, solo para luego ocultar o incluso destruir, por diversas razones, aquello que alguna vez fue popular. A medida que la civilización ha evolucionado hasta la era moderna, muchas cosas que resultan absurdas para la gente común y que se descartan como delirios, aún existen de forma muy secreta, pasando desapercibidas para la gran mayoría. Por ejemplo, los practicantes de Jujutsu, los magos y los maestros de Fang Shu, técnicas ocultas, aunque se les conozca con nombres diferentes, son esencialmente el mismo grupo. Luego están los artistas marciales. Comparado con el grupo anterior, este grupo es menos reservado, pero su verdadera naturaleza sigue oculta. Los caballeros templarios, conocidos oficialmente como los pobres compañeros soldados de Cristo y del Templo de Salomón, fueron un grupo de magos que sentaron las bases de la sociedad mágica europea. Son reconocidos en el mundo del ocultismo, y sus sucesores son considerados aristócratas en el ámbito mágico europeo. Sin embargo, no son la organización de poder místico más antigua de la región mediterránea. Si los templarios sentaron las bases de la sociedad mágica europea, entonces el conocimiento mágico de los templarios provenía de una era aún más antigua. Los sacerdotes del antiguo imperio egipcio eran la élite de su época. Aunque se dividían en numerosas sectas, debido a la veneración de diferentes deidades y a la presencia en distintos templos, sus sistemas de conjuros son innegablemente importantes para la formación de la magia moderna.
Estos sacerdotes de la época del antiguo imperio egipcio son considerados los verdaderos fundadores de la magia occidental actual. En los tiempos modernos, el país conocido como Japón da la bienvenida a una noche más. La bahía de Tokio, situada en la parte sur de Honshu, Japón, era conocida antiguamente como Bahía de Edo. Está delimitada por las penínsulas TBS y Miura. Entre las ciudades importantes de la costa noroeste de la bahía se encuentran Tokio, Yokohama y Kawasaki. Al oeste se ubica Yokosuka, al este Chiba y al sur se conecta con el Océano Pacífico a través del canal de Uraga. Un grupo de personas está desembarcando en la costa este, en Chiba, de una manera incomprensible para la gente común. Una a una, las personas envueltas en pesadas túnicas, salen del agua y se detienen en la orilla. ¡Qué país tan inmundo!, comentó uno de ellos tras observar los alrededores. Él es el líder del grupo. Son descendientes de los antiguos sacerdotes egipcios. En esta era de materialismo desenfrenado, donde la gloria de los dioses egipcios se ha desvanecido hace mucho tiempo, aún conservan muchas tradiciones de sus antepasados y rinden culto a las mismas deidades. En aras de la continuidad, sectas que antes estaban enfrentadas se han visto obligadas a unirse. Al fin y al cabo, ser antiguo no significa vivir bien. Comparados con los descendientes de los caballeros templarios, los descendientes de los sacerdotes han tenido una vida mucho más dura. En definitiva, los egipcios nunca fueron un pueblo que aceptara fácilmente a los extranjeros. Para los antiguos egipcios, el Nilo era la civilización, la única luz en el mundo. Más allá del Nilo solo había oscuridad y salvajismo. La gente que vivía fuera era ignorante y codiciosa, y codiciaba constantemente las riquezas del imperio egipcio. Para los descendientes de los antiguos sacerdotes egipcios, esta creencia sigue siendo válida. Los forasteros eran blasfemos merecedores de la muerte o simples incrédulos. Y jamás podrían comprender la grandeza de los dioses, y la gloria divina jamás brillaría sobre ellos. No había diferencia entre sus vidas y sus muertes. Ni siquiera estaban capacitados para entrar en Duat, el reino de los muertos. Vámonos. Rápido, dijo el líder con frialdad, mirando los deslumbrantes edificios llenos de ilusiones que se alzaban a lo lejos. El lugar estaba impregnado de una atmósfera inquietante, y no quería quedarse ni un segundo más. Su rama había custodiado durante generaciones numerosos lugares donde se creía que se había enterrado a Osiris, incluido Osiris. Pero no eran adoradores de Osiris. Eran adoradores de Set. Durante la 19 dinastía, el imperio egipcio alcanzó su máximo poderío militar. La influencia de la nobleza guerrera también se expandió hasta su punto álgido histórico. Casi todos los nobles guerreros se convirtieron en seguidores de Set, incluido el famoso faraón Ramsés el Grande. Sin embargo, tras la 19 dinastía, Egipto entró en un rápido declive. Set, como dios de la guerra, fue reinterpretado como protector de los extranjeros. Los egipcios creían que las derrotas militares del imperio se debían a este cambio. Los sacerdotes hostiles y el faraón, que llevaban tiempo deseando someter a la ahora debilitada nobleza guerrera, no dejaron escapar esta oportunidad. A partir de entonces, el culto a Set decayó en Egipto. Set, que en su día fue un dios mayor ampliamente venerado, pasó a ser conocido como una deidad maligna o demoníaca. En aquella época oscura, muchos de los sacerdotes de Set incluso fueron obligados a convertirse al culto de Horus. Se produjeron incidentes crueles. Un devoto de Set fue enterrado a la fuerza en una de las tumbas de Osiris por el faraón. La secta de Horus colocó allí ciertos artefactos para asegurarse de que esta persona jamás pudiera entrar en Duat. Entre esos objetos se encontraba algo que los seguidores de Set llevaban cientos de años intentando recuperar. Para revivir la gloria de su dios, el mejor método es demostrar el poder divino. Los descendientes de los sacerdotes actuales carecen de ese poder, pero si lo consiguieran, podrían lograrlo invocando a un dios hereje y luego matándolo. Los antiguos sacerdotes ya lo habían hecho antes y tuvieron éxito. El dios hereje no es una deidad mitológica. Los descendientes de los sacerdotes son conscientes de esta distinción crucial y comprenden el poder de tales entidades.
Aunque no son tan poderosos como sus ancestros, aún desean intentarlo. En el siglo XIX, existió un hombre común, un mendigo, incluso, que logró la hazaña de matar a un dios. Hoy, es el rey demonio más antiguo del mundo. Todos los que dudaron de la existencia de un asesino de dioses o intentaron resistirse a ese poder pagaron con sus vidas. A partir de esa persona y a lo largo de más de 2 siglos, ahora existen 6 reyes demonio en el mundo. La diferencia es que, en el mundo del ocultismo, nadie se atreve a cuestionar la existencia de un asesino de dioses. Todo esto se debe a las malvadas acciones de aquel antiguo rey demonio. Esto, a su vez, demuestra el gran poder que puede tener un asesino de dioses. Si se pudiera obtener tal poder, la situación del sacerdocio mejoraría sin duda. Tras perder un poderoso reino y el culto de los creyentes, los descendientes de los sacerdotes han disminuido gradualmente a lo largo de los siglos. En la actualidad, se encuentran en una situación extremadamente peligrosa. Aunque, comparativamente, los ciudadanos comunes de la prefectura de Chiba pueden estar en peligro aún mayor en este momento. Cuando los descendientes de los sacerdotes, ataviados con túnicas llamativas para los estándares modernos, aparecieron en las calles, e inmediatamente atrajeron miradas curiosas. Si esto hubiera ocurrido en China o Europa, probablemente habrían sido sometidos a un escrutinio público implacable. Teniendo en cuenta que ese país posee el sistema de poder mágico más grande del mundo, quizás no serían solo los ciudadanos comunes quienes los vigilarían. Pero en Japón, las cosas parecían más tranquilas. Al menos, los seguidores de Z aún no habían detectado la presencia de ningún igual. Por supuesto, no había ocurrido nada parecido a ¿qué estás mirando? Mirándote a ti, ¿y qué? ¿Quieres intentar mirar otra vez? Seguido de la muerte prematura de alguien. Sin embargo, ser observados constantemente como si fueran pandas en plena calle no era precisamente una experiencia agradable. El líder del grupo pronto se mostró disgustado, aunque, en realidad, llevaba mucho tiempo sin estar contento. Hay demasiada gente sin relación entre sí. Preguntemos primero a algunos lugareños. Se detuvo, miró a su alrededor y entonces divisó a un grupo de personas y comenzó a caminar hacia ellas. Capítulo 9. El enfrentamiento entre Chun y Zhou. Hoy en Chiba, el sol estuvo un poco intenso. Bueno, después de todo, ya es verano. Ikigaya caminaba por un pequeño sendero, con un libro en las manos. A primera vista, alguien podría confundirlo con el tipo de estudiante que grita, ¡viva los exámenes! Es hora de lucirme otra vez. Pero cualquiera que lo conozca bien sabe que no es así. La única razón por la que este chico no ha fracasado académicamente es probablemente porque tiene una mente bastante buena. Mientras preste atención en clase, podrá aprobar los exámenes. Últimamente, sin embargo, Ikigaya se había visto realmente inmerso en un mar de libros. Por supuesto que no le gustaban los libros de texto. Nunca había sido el tipo de persona que disfrutaba con los libros de consulta. Pero cuando se trataba de libros para leer fuera del horario escolar, la historia era diferente. A Ikigaya le gustaba mucho leer. De niño, solía pasar medio día en las librerías. Ahora sentía un interés natural por los libros de historia antigua. Aunque la literatura en línea acaparó gran parte de su atención, conservó ese interés en particular. De lo contrario, no habría dedicado tanto esfuerzo a hojear varios libros solo por curiosidad sobre un tarro de cerámica. La verdad es que era algo bastante agotador. Cansada de caminar, Ikigaya se detuvo frente a una tienda de dulces. Era una tienda muy antigua. Según Komachi, llevaba abierta al menos 10 años y no había cambiado mucho. El edificio parecía deteriorado. La dueña de la tienda era una anciana. Había un banco afuera, cubierto con un toldo que protegía del sol y la lluvia. La vieja tienda daba a un parque, mucho más grande que el que estaba cerca de la casa de Ikigaya. Senderos pavimentados serpenteaban desde la entrada, flanqueados por hileras de árboles. Era la época del año en que las ramas estaban frondosas y los árboles formaban una densa y frondosa bóveda. Al estar apartado del bullicio, era un lugar tranquilo y elegante, perfecto para un descanso reparador. Ikigaya compró una bebida y se sentó en el banco. El libro que tenía en la mano se titulaba Isis y Osiris.
La bebida fría le bajó por la garganta, extendiéndole un escalofrío por todo el cuerpo. El sol abrasador que cubría su cabeza quedó oculto por el dosel de madera, y el calor fue desapareciendo poco a poco de su cuerpo. El cielo era de un azul intenso, como un zafiro bañado en agua pura. Las nubes cambiaban de forma en lo alto. Cordilleras en un instante, olas embravecidas al siguiente. Ikigaya arrojó la lata ahora vacía al cubo de basura que tenía al lado y entrecerró los ojos. Al fin y al cabo, era fin de semana. No tenía que ir al colegio y disponía de tiempo libre para relajarse. Cerró los ojos y, al poco tiempo, le invadió el sueño. Sin darse cuenta, se quedó dormido, hasta que el sonido de una discusión llegó a sus oídos. Abrió los ojos. Aún adormilado, miró a su alrededor y fue como si le hubieran echado un balde de agua fría encima. Su somnolencia desapareció por completo. Dos chicos, que parecían estudiantes de secundaria, estaban claramente enfrentados y parecían estar en un punto muerto. También había una chica de su edad cerca. Uno de los chicos vestía un traje blanco. El otro iba vestido de forma más informal, con una camisa. Ikigaya instintivamente quiso irse, pero el hombre del traje estaba justo frente a él. Sus ojos parecían aterradores, desprendiendo una intensa aura de delincuente, lo que hizo que Ikigaya dudara y se quedara paralizado por un instante. Ese instante de vacilación fue suficiente. El tipo con aspecto de delincuente fue el primero en hablar. Kenichi, déjame preguntarte, ¿qué opinas de las artes marciales? ¿Eh? Eso sonó como una pregunta sorprendentemente normal. No como un grito de guerra dramático del tipo ¿te atreves a pelear conmigo por la abadesa? ¿O sabes que esa es tu cuñada? Honestamente, Ikigaya esperaba que fuera el típico escenario de dos tipos peleando por una chica. Pero Kanji, ese nombre me sonaba familiar, fue solo su imaginación. Mientras él reflexionaba sobre eso, los dos chicos ya habían comenzado un intercambio clásico e inútil. ¿Por qué diablos me preguntas eso? Seguido de solo responde la maldita pregunta. Las artes marciales deberían ser como una cuchilla para llevar a cabo lo que uno cree que es correcto, respondió el otro chico, rascándose la barbilla con un ligero gesto de angustia, pensando antes de contestar. Parecía una persona decente y seria. Pero, lo miraras por donde lo miraras, ambos gritaban Chunibyo. En serio, había algo en su forma de hablar que no gritara Chunibyo. Ikigaya tenía la sensación de haberse topado con gente rara últimamente. Primero fue aquel tío disfrazado en el parque a primera hora de la mañana, y ahora eran estos dos estudiantes de secundaria con, supuestamente, experiencia en artes marciales y la cabeza hecha un lío. No sabía cómo era este mundo antes de transmigrar, pero en este Japón posterior a la transmigración, las artes marciales parecían ser bastante populares. Si bien no había dojos por todas partes, sí había muchos practicantes de artes marciales, y la mayoría eran adolescentes. Varios compañeros de clase de Ikigaya entrenaban en dojos. Los clubes de karate y judo de la escuela secundaria de artes marciales generales a la que asistía también tenían bastante éxito. Sin embargo, los jóvenes llenos de energía rara vez practicaban artes marciales solo para mantenerse en forma. A menudo causaban problemas a los demás, como los dos que estaban cerca de Ikigaya en ese momento. Claramente lo estaban molestando. Pero más allá de eso, lo que irritaba a Ikigaya era que esos dos no parecían darse cuenta de que estaban siendo una molestia. ¿Acaso pensaban que estaba tan enamorado de ese banco que se negaba a irse? Vamos, es fin de semana. Si no vas a aprovechar tu juventud como es debido, mejor échate una siesta, ¿de acuerdo? Y esa chica de allá, eres de esas personas raras que creen que el valor de una mujer se mide por si los hombres se pelean por ella. ¿Podrías llamar a sus madres, por favor? Por supuesto, nadie podía oír los pensamientos íntimos de Ikigaya. Tras otro arrebato de charla inútil propia de la adolescencia, los dos chicos acordaron decididamente ir a pelear al bosque. El tipo del traje incluso sacó un par de guantes negros con gran teatralidad y afirmó dramáticamente que le daría una lección al otro en nombre de Odín. Pero, ¿quién demonios se supone que es Odín? Tío, casi podría ser Iron Man, Despierta, idiota. Vives en el mundo moderno. Al menos sé un Chunibyo de una forma más reservada.
Mientras Ikigaya pensaba eso, los dos chicos ya se dirigían al parque, continuando su discusión. La chica, que había estado intentando mantenerse al margen en silencio, los siguió. Ikigaya tuvo un impulso repentino. ¿Y si esos dos idiotas se dieran una paliza hasta convertirlos en cabezas de cerdo hinchadas? Sería divertido de ver, ¿verdad? En ese momento, un pequeño demonio dentro de Ikigaya Hachiman despertó. Una vez que los tres hubieron desaparecido en el parque por un rato, Ikigaya se levantó como si nada hubiera pasado, recogió su libro, agarró la bolsa con las bebidas y silbó mientras caminaba tranquilamente hacia el parque. El camino de asfalto irradiaba el calor del sol abrasador, pero en cuanto pisó la arboleda que había a un lado, el calor bajo sus pies desapareció y fue reemplazado por una refrescante frescura a su alrededor. Ah, sí, este es sin duda un lugar perfecto para encender la llama del amor, digo, para pelear. Siguiendo la dirección que habían tomado los dos chicos y la chica, Ikigaya continuó avanzando. Al poco tiempo, empezó a oír sonidos. Considerando que ver una pelea de cerca no era algo que se debiera hacer, disminuyó el paso. Pero justo en ese momento, sintió que su visión se oscurecía. Una capa roja de aspecto muy familiar apareció frente a él. La cosplayer del parque que había visto el otro día apareció de repente e inexplicablemente delante de Ikigaya, bloqueándole el paso. Capítulo 10. ¿Eres tú? Había pasado un tiempo, pero Cosplay-san seguía luciendo tan extraña como siempre. Ropa roja, un enorme pañuelo en la cabeza y un rostro completamente inexpresivo. Un verdadero ejemplo de dedicación en la industria. Incluso bajo este calor abrasador, mantuvo su cosplay con tenacidad, sin la menor intención de quitarse el enorme pañuelo que cubría su cabeza. ¿Hasta qué punto está obsesionado este tipo con el cosplay? Sin embargo, Cosplay-san claramente no podía oír los pensamientos de Ikigaya. Le echó un vistazo rápido y luego, arbitrariamente, mostró una expresión de satisfacción. Le dirigió una expresión tan caballerosa a un completo desconocido. ¿Podría ser este tipo el Entai-san? Al recordar cómo había aparecido de la nada como un fantasma, Ikigaya pensó que era muy posible. Con semejantes habilidades, no sería de extrañar que no lo notaran. ¿Quieren verlos? Muy bien. Es una buena oportunidad. La voz llegó a sus oídos, pero, inesperadamente, sonaba algo envejecida. El rostro de Cosplay-san volvió a su estado inexpresivo e indescifrable. De repente, extendió la mano y agarró a Ikigaya. Al instante siguiente, Ikigaya fue golpeado por una fuerte ráfaga de viento, tan poderosa que instintivamente cerró los ojos. Entonces sintió que le metían algo en los brazos, algo que le resultaba increíblemente familiar. Al abrir los ojos, Ikigaya se encontró en los brazos de Cosplay-san. Y en sus brazos, un jarrón de cerámica brillaba intensamente. ¡Santo cielo, eres tú! Pero eso ni siquiera fue lo más sorprendente. Estaba volando. Oh no, en realidad, era Cosplay-san quien estaba volando, y llevándolo consigo. Aunque llamarlo volar no era del todo exacto. Era más bien como dar saltos increíblemente altos y largos, pasando de rama en rama de diferente grosor, lo que daba la sensación de volar. Idiota. Ahora no es el momento para ese tipo de aclaraciones. ¿Cómo es posible que alguien salte tan alto? ¿Acaso acabo de experimentar una segunda transmigración o algo así? Mientras pensaba eso, Cosplay-san se detuvo. Señalando a lo lejos, dijo, «Ahí. ¿Puedes verlos?» Ikigaya miró en esa dirección y, efectivamente, eran esos dos chicos. Se peleaban a puñetazos y patadas. Era evidente que tenían entrenamiento en artes marciales. Su pelea parecía casi hermosa, aunque en su mayor parte era desigual, con uno de ellos recibiendo la paliza. Espera un segundo, ese punto parece estar bastante lejos, ¿cómo puedo verlo tan claramente? ¿Puedes ver con claridad?, preguntó Cosplay-san de nuevo. En ese instante, Ikigaya sintió que aquella persona, que no parecía humana, estaba envuelta en misterio. Su corazón, que había permanecido tranquilo desde que se instaló en este mundo tras el caos inicial de la transmigración, volvió a vacilar repentinamente. No se trataba solo de un mundo similar, sino que todo el mundo se sentía extraño. ¿Qué demonios fue eso? ¿Una habilidad legendaria de ligereza? ¿Un hechizo de mago? En cualquier caso, ninguna de esas dos cosas encajaba en un mundo normal.
Y esos dos chicos tampoco eran normales. Incluso si estaban entrenados en artes marciales, ¿no era eso demasiado exagerado? Esto no era una película de acción. Sigan vigilando, ordenó Cosplaysan. Ese tono, definitivamente es una orden. El problema era que Ikigaya no se atrevía a desobedecer. Abrió mucho los ojos y miró. Al principio, parecía que solo eran dos personas peleando, pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Sus movimientos seguían siendo rapidísimos, y estaban bastante lejos. En circunstancias normales, no debería poder ver más que algunos brazos agitándose o pateando, pero Ikigaya pudo verlo. Vio claramente al chico de la camisa lanzar un puñetazo al del traje, solo para ser agarrado y arrojado al suelo. El chico de la camiseta cayó de espaldas, pero inmediatamente se impulsó con ambas manos y volvió a levantarse. Ikigaya chasqueó la lengua. Espera, ¿mi vista es así de buena? ¡Santo cielo! ¿Qué clase de supervisión es esta? En su mundo original, Ikigaya tenía una vista normal, llena de da. Ahora parecía que acababa de descubrir otro beneficio nuevo. Justo en ese momento, Cosplaysan murmuró lentamente. Como era de esperar, solo ustedes, los forasteros, pueden usarlo. Pero, tienen más agallas que esa chica. ¿Qué demonios? ¿Este tipo me hizo algo en secreto? O tal vez el género de este mundo no sea fantasía, sino un escenario de terror bioingenierizado extremo. A Cosplaysan no pareció importarle la expresión cambiante de Ikigaya. En algún momento, ya había tomado la jarra de cerámica entre sus propias manos. Quizás no sea la forma más apropiada, pero es la única, dijo, con un aire algo indeciso. Pero pronto, su expresión se tornó resuelta. Con una expresión de dolor en el rostro, le devolvió el frasco a Ikigaya. Guárdalo bien, dijo. Llévalo contigo siempre. Hasta que llegue el momento, entrénate bien. Aprender artes marciales como esos jóvenes no sería mala idea. Tío, ¿quién eres? ¿Podrías al menos explicarme las cosas? Preguntó Ikigaya mientras tomaba el frasco, sonriendo con amargura. A otros les regalan pergaminos secretos legendarios, o un sabio mentor anciano en el bolsillo. Eso es un sistema totalmente absurdo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué su gran regalo es solo este frasco extraño? ¿Y quién organizó su transmigración? ¿En serio? Ni siquiera un kit de inicio adecuado. ¿Solo este frasco? ¿De verdad? No. Si te lo explicara, probablemente saldrías corriendo, respondió Cosplaysan, rechazando la petición de Ikigaya sin dudarlo. Pero puedes llamarme Seth, tío Seth. Seth, lo interrumpió, corrigiéndolo de inmediato. El hecho de que lo interrumpieran de esa manera hizo que Ikigaya pensara que ese tipo era realmente inflexible. Y esta supuesta explicación sin explicación no hizo más que aumentar las sospechas. Mierda. ¿En qué clase de tonterías me ha metido mi yo puro y ecologista? Podría ser que Ikigaya Hachiman, quien aparenta ser un estudiante común y corriente, sea en realidad el heredero de una megacorporación secreta y esté siendo perseguido para ser asesinado, y que el tío Z haya sido enviado para protegerlo. Entonces, a continuación, el tío Z debería decir: hoy te conseguí un pedazo de tierra, ¿verdad? Vale, sí, incluso él se dio cuenta de que esa línea de pensamiento se había descarrilado por completo. Déjame ser claro. No sé tu nombre, nadie me envió para protegerte y, desde luego, no te compré ningún terreno, dijo Seth de repente. Ikigaya miró sorprendido. La expresión de Seth era como si acabara de comer excremento de perro. Todos sus músculos faciales se contraían. ¿Eh? De verdad dije eso en voz alta hace un momento. Si era así, se sentía algo avergonzado. Justo cuando pensaba eso, sintió una repentina opresión alrededor del cuello. Algo fuerte le agarró la parte trasera del cuello de la camisa. El paisaje a su alrededor se desdibujó rápidamente hacia atrás. Seth lo había vuelto a levantar y, una vez más, volaban por los aires. Al aterrizar, Ikigaya se encontró de nuevo en la entrada de la tienda de dulces. Seth ya había desaparecido. Las bebidas y los libros que había comprado hacía rato habían caído en algún lugar del parque. Solo quedaba el tarro de cerámica, que reposaba tranquilamente a sus pies. Llegado ese momento, Ikigaya no se atrevió a volver a la escena de la película de acción.
Sin otra opción, recogió el frasco y se fue a casa. Hoy, realmente fue un día en el que no debería haber salido,